Aleluya. Exhaustivo estudio del libro de Romanos. Saludos a todos mis queridos hermanos, es un gusto, una bendición estar con cada uno de ustedes. Monumental la tarea, pero muy bonita, aprender, conocer, saber más y más de la palabra de Dios, afirmar cosas que tenemos, principios, en fin, es un gusto y deseo que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Que el Señor nos dé alivio, descanso. Hemos estudiado tantos mensajes que espero que nos permitan comprender a cada uno a mayor profundidad, no solo las problemáticas que vivían los romanos en aquel entonces, en primer siglo, sino que también hagamos el paralelismo, como ya lo hemos hecho en algunas citas, en algunos versos, actualmente, ¿no? Lo traemos a la actualidad. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Analizar qué podríamos estar viviendo nosotros en comparación a lo que ellos vivieron, cómo estaba su teología, el conocimiento de las verdades bíblicas y cómo se esclarecieron, cómo Pablo profundizó, remitió, hizo énfasis en ciertas historias, en ciertas cuestiones del Antiguo Testamento, que sería bien que nosotros también en casa estudiemos, repasemos, vayamos revisando, profundizando y afirmando todas estas palabras en nuestro corazón, en lo más profundo. Hemos dado respuesta, pues, de los 16 capítulos, todavía nos faltaban bastantitos, pero hemos dado respuesta a puntos principales. El número 1, bueno, la universalidad del pecado, lo cual era una condenación. Muchos estudiosos cuentan el libro de Romanos como si Pablo fuera una especie de fiscal y estuviera ante un juicio divino, donde el pecado era toda la culpa que el ser humano tenía. Y la verdad que su sentencia era muerte, separación eterna de Dios. El primer punto lo tocamos, pero también analizamos otra cuestión como la inutilidad de las obras para ser salvo. La salvación no se alcanza por méritos propios. El que hizo el mérito más grande fue Cristo, que nos dio la justificación y la salvación. Entonces esos dos momentos principales nos aventamos, creo que si fueron los primeros 6 capítulos, y fue bonito el desmenuzar la obra que hizo Jesucristo por nosotros. Si me apoyan con una imagen, la del puerquito, me hubiera gustado más que fuera una especie de sábana blanca, porque se dice la palabra que el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí me da mucha curiosidad que la naturaleza, por ejemplo, del puerquito, es volver al cochinero. Y Dios fue tan paciente con nosotros que nos lavó, nos dejó como el puerquito de concurso, limpiecitos totalmente, ¿no? Qué bonito, qué diferente, qué cambio de vida hizo el Señor. Llegamos al tercer movimiento, al tercer momento del libro de los Romanos, donde era a través de estar en Cristo, de permanecer en Cristo y de su Espíritu Santo, el recibir la bendición de un cambio de vida. No iba a ser en nuestras fuerzas, fue Él, y ahora sí nos dejó como modelitos de concurso, aunque con un poquito de lonjita, pero así de guapos nos dejó, limpiecitos. Nos dejó preciosos, hermosos, limpios, fuimos lavados con su sangre. Entonces, me encantó la imagen cuando los vi y dije, algo me quiere decir el Señor, a cuál me parezco más. Y gracias al Señor, recordemos lo que veíamos el estudio pasado, disfrutar, ¿no? Que estamos a la imagen, que estamos transformados a la imagen de nuestro Señor. Y que tenían al lado a la imagen de Dios, que muchos se les había olvidado, ¿qué tengo aquí al lado? Es la imagen de Dios, una imagen transformada, renovada, necesidad de un cambio genuino, le pusieron por título, ¿no? Me gustó mucho. No es a través de nuestra mera voluntad,
fue la obra del Espíritu Santo, que vivimos en Cristo, que permanecemos junto a Cristo. Era la otra versión que también, las palabras me gustaban mucho, esto de junto a Cristo, porque sin su cobertura, sin su protección, hubiéramos quedado todavía sucios del pecado o de nuestras intenciones y buenas obras, pero el Señor lo hizo y cambió nuestras vidas. Hoy vamos a analizar el cuarto punto: cómo vivir una vida práctica y de servicio para Dios y a la vez para el prójimo. Estas 4 secciones nos describen la necesidad humana de la gracia, la justificación, la santificación y el servicio para Dios. El último momento tiene que ver con esto del servicio. En la conferencia anterior, en la predicación anterior, en el estudio, vimos que el cristiano ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano ha sido renovado totalmente y redimido, completamente limpio. Romanos 8:11 nos enfatiza que el mismo espíritu con mayúscula, no es cualquier espíritu, el Espíritu con mayúscula, que levantó de entre los muertos a Jesús, mora en ti. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se nos ha dicho en constantes ocasiones que somos templo del Espíritu Santo. Somos una casita adaptada para que venga la presencia de Dios y permanezca aquí. Eres esa casita, mi hermano, una casita llena del Espíritu Santo. En Cristo tenemos una nueva identidad, también lo analizamos, por lo cual podemos clamar: Abba Padre. Versículo 8:15, capítulo 8, verso 15, nos lo decía. Y me gustó el ejemplo de que ya no somos extraños, que tenemos una adopción y podemos decir papito, papi, mi papito lindo. ¿Cuán hermoso es? Parte del testimonio de vida es que mis padres viven, lo he comentado con el pastor. Sin embargo, pues ellos desde los 13 años, ambos se fueron con sus respectivos esposos. Mi papá en un principio era casado, ya después mi mamá encontró a alguien. Tuve que vivir aparte, porque ambos cónyuges de mis padres no me dieron el apoyo. Para la gloria de Dios, la palabra nos dice: que tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. No vengo de una familia opulente, a pesar de después haber tenido ciertos estudios que el Señor ha permitido. No es para gloria propia, es para gloria del Señor. Él nos adopta y nos constituye reyes y sacerdotes. Debemos de ser respetuosos del digno cargo que portamos hoy en día. Somos sus hijos, unos hijos que se comportan a la altura del Padre Celestial. Entonces, gracias al Señor por cambiar nuestras vidas. El versículo 27 nos reitera también que su Espíritu Santo, además de escudriñar, de seguir escudriñando nuestros corazones, dice: mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y muchas veces en tu caminar cristiano el enemigo va a querer derrumbarte en cuanto vuelvas a cometer alguna falta, remarcar para que tú no te sientas digno, para que digas: híjole, ya fallé, ya no merezco el perdón de Dios, ya no merezco su salvación. No nos equivoquemos. Está el Señor, que sabe si sinceramente tu corazón se está arrepintiendo. A mí me gusta mucho cuando Jesús, estando en una cruz con 2 injustos a los costados, bueno, uno se burlaba. Sin embargo, otro dijo: oye, silencio,
tú y yo estamos aquí con justa razón. Merecíamos. Él comprendió la teología del pecado, la comprendió muy bien cuando estaba ya recibiendo la condena. Tú y yo estamos aquí con justa razón. Él decía, sí merezco, la paga del pecado es muerte. Él lo comprendió. Se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí en tu gloria. Y el Señor no lo condenó. Le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Gracias. Gloria al Señor. Gracias. Es precioso. Él sigue, Él intercede. Él está ahí cambiando tu vida, renovándote. Versículo 28, por favor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida. Lo ha tenido con un servidor, lo tendrá con cada uno de ustedes, con su esposa, sus hijos, su esposo. Estamos aquí porque el Señor utilizará nuestras vidas al servicio, no solo para nuestro bien, sino al servicio también de los demás. Nos preguntaba el apóstol Pablo, me gusta mucho también la manera de confrontar con una pregunta para decirnos una verdad. Si Dios es con nosotros, aleluya, si Dios es por nosotros, ¿quién nos acusará? ¿Quién te puede acusar, mi hermano? ¿Quién te puede condenar? Uno fue el que se sacrificó por ti. O todavía más aún, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Romanos 8:37, por favor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y analizamos esta parte de ser más que vencedor, de no solamente ganar sin haber peleado, sino de que muchas veces vamos a estar en situaciones difíciles y aún así el Señor te regala de su gozo, te puede regocijar en su presencia. Eso es ser más que vencedor, porque los otros, oye, prisiones, cadenas, persecución, hambre, desnudez. Yo sé en quién he confiado. Mi Salvador vive. Versículo 38. Estoy seguro que ni la muerte, decía el apóstol Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados que tengan autoridad, ni potestades, ni lo que ahorita vemos, ni lo que está por venir, 38, 39, ni lo alto, ni lo profundo, cosas creadas, nada nos podrá separar del amor de Dios. Él se aventó para cubrirte y protegerte. Por eso vino a esta tierra, por ti, por tu vida, porque Dios te ama, eres valioso para Él. Pero bueno, ya parece que empecé toda la compartición, pero vamos, apóyenme con una pequeña oración. Inclinemos nuestros ojos y pongamos este tiempo en sus manos, nos falta algo que recorrer. Padre precioso, muchas gracias, amado Padre Celestial. Danos por favor la gracia, gracia sobre gracia. Te agradecemos porque hasta el día de hoy podemos disfrutar de tu presencia, alegrarnos de tu misericordia cada mañana. Toda esta semana fueron 7 días de misericordias nuevas. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Ponemos en tus manos nuestra mente y corazón. Por favor, Señor, que cada uno podamos inclinar nuestra voluntad a tu palabra para escuchar y estar atentos a lo que tú nos quieres instruir, a lo que tu Espíritu Santo nos quiere guiar, Señor. Guíanos. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Ministra y gobierna nuestros corazones. Por favor, Señor, suple toda necesidad que pueda tener cada uno de mis hermanos. Llámese necesidades físicas como alimento, vestido, Señor, economía, Señor. Suple las necesidades emocionales, Señor.
esos corazones rotos, Señor, restáuralos, Señor Padre, aquellos que han vivido preocupación, ansiedad y tantas otras cosas, Señor, y también en lo espiritual fortalécelos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier fallo o error por el cual el enemigo quiera tomar, Señor, parte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar también sinceramente a aquellos que de alguna u otra forma han intentado ofendernos o hacernos daño, Señor. Que esas heridas, Señor, sean sanadas, Señor. Que nuestro corazón esté limpio, Señor. Practicamos el perdón como tú nos los has enseñado, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos en los momentos de debilidad, en los momentos donde vemos que las dificultades llegan, y ayúdanos a tener la confianza en ti, a tener tu carácter, que nos ayudes y nos guardes, Padre precioso, para que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas, para que aprendamos a vivir haciendo lo que tú nos pides, reflejando la imagen de Cristo, reflejando ese carácter santo, justo, bondadoso, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor Padre, con todo nuestro corazón, en el maravilloso y divino nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahora sí, llegamos al cuarto momento. Ay, Señor, ayúdame para todo esto que quiero compartir. El Señor nos pide que llevemos una vida práctica, que hagamos algo. La palabra, dicen algunos, Jesús es verbo, que es acción. Y nosotros tenemos a Cristo. Tenemos que hacer ciertas cosas. Ahora es en consecuencia. Antes queríamos que las obras ganaran el favor de Dios. Vimos que no era así, sino que ahora las obras que hacemos es por agradecimiento al Señor. Y en consecuencia, escudriñamos bastantes personajes. Sería importante, por ejemplo, revisar quiénes fueron los personajes que iba nombrando el apóstol Pablo a lo largo de la carta. Una pregunta que me decía el Señor, hazla, les debo de hacer, es la siguiente: querido hermano, ¿has permitido que el Espíritu Santo te mueva, te lleve, te guíe a una vida de servicio, una vida práctica de amor al prójimo, expresada a través de todos los dones que el Señor te pudo haber dado, tus talentos, tus recursos, llámense económicos o personales, tu profesión, tu trabajo? ¿Has permitido que todos esos talentos el Señor los use para bien en la comunidad, en la iglesia, cualquiera que se llame tu prójimo? No me respondas. Tú se lo puedes responder al Señor. He brindado para la vida de los demás. He otorgado las bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida. Una que decía Daniel: las bendiciones que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Has compartido el Evangelio? Vamos para allá. La vida práctica y de servicio tiene que ver con la aplicación de lo que se te ha enseñado a través de la palabra. Romanos 12, 1 y 2 nos pide, y ahorita cantábamos muy bonito, presentamos nuestro cuerpo, Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. No te está pidiendo ofrendas, tributos, ir a hacer lo que hacían otros, como lo veíamos cuando estudiamos algunas religiones tradicionales. No te está pidiendo ese tipo de sacrificios. Te está pidiendo que entregues tu vida, tu forma de ser, tu forma de conducirte, tu diario andar y andar en esta vida. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Me gusta mucho, si mal no recuerdo, la verdad no alcancé a buscar ni googlear el conforméis, pero si mal no recuerdo tiene que ser con el tomar la forma, conformarte, adaptarte o tomar la forma de, que tiene que ver con las metamorfosis, con los cambios, con cambios importantes. Si me equivoco por ahí, igual me corrigen, pero sí tiene que ver con una cuestión de no te amoldes, no tomes la forma de el mundo, de este siglo, de las ideas, ya vimos muchas ideologías, de las maneras en que ellos quieren hacer las cosas. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. No debemos de adaptarnos, amoldarnos, tomar esa forma, sino debe de haber una transformación en tu vida. Ese puerquito se veía maravilloso, limpiecito, pero ¿qué ocurre? Que la naturaleza del puerquito le pediría irse a volver a ensuciar. La vida del cristiano no debería de caminar hacia donde se pueda ensuciar espiritualmente. Romanos 7:12 nos decía, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo sabemos como cristianos cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, a través de sus mandamientos y de su palabra, porque reflejan el carácter de Dios. Entonces nosotros como cristianos, ahora sí ya podemos reflejar al mundo el carácter de Dios. Maravilloso. El versículo 12:3 dice, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Y aquí voy a tocar, si mal no recuerdo, 13 puntos. Quien tenga una libretita vaya anotando el punto. El primero, Dios nos quiere con una vida de humildad. Dice, por la gracia que Él les da a cada uno de vosotros, no tengan más alto concepto de sí, sino piensen con cordura. Esta característica de la humildad, del autoconcepto, de guardarse con cordura, porque se puede perder la razón. Hay quienes creen que son más de lo que deben de ser, y esto ya está saliendo de la razón, o quienes se creen menos. Por la cuestión laboral, me he dado cuenta que sí, esos conceptos de grandiosidad, de perfeccionismo, recaen en personalidades narcisistas. El que se siente que lo merece todo y que todos los demás son menos que él. Hay personas que se creen más importantes que cualquiera, que su palabra es la ley, que no tienen trono ni reina, pero hacen su voluntad, se creen fabulosos. Y por otro lado también he visto personas infravaloradas, que todos dijeron la mente delantera. Hay otras que se sienten infravaloradas, que no valen la pena. Personas que dicen, si después de haber hecho tales cosas, yo soy lo peor que existe en este mundo. Tal vez después de fracasos amorosos, tal vez después de haber delinquido, haber hecho alguna cuestión, alguna falta, haber caído en drogas, adicciones, etc. Que dicen, mi vida ya no vale la pena. O no tiene caso. Jóvenes hoy en día que están detrás de la pantalla de un celular, pero que ya no le ven sentido a la vida y que dicen, no tiene sentido que yo esté aquí. Vemos demasiadas cosas con el concepto de más alto o más bajo, pero en el cristiano no debería ser así. No debería de dar cabida a sentirnos ni menos ni más alto concepto de ti. Los cristianos deben de reconocer, siguiente punto, el segundo sería, deben de reconocer al otro, no ser egoístas. Muy de la mano con el primer punto, porque el que se siente grandioso, el narcisista, solo piensa en sí, y el que está deprimido, con la cuestión autoestima hasta los suelos, también solo está pensando en sí. Y el Señor nos va dando soluciones.
No estés pensando solo en ti, piensa en los otros. El cristiano no debe de ser egoísta. Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 4. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Ni eres más ni eres menos por ser diferente. El Señor te va a utilizar a la manera que Él quiera, con las funciones que te haya dado, como los organismos en el cuerpo. Tenemos un pancreasita chiquito, pero nos funciona, y si donde nos empieza a fallar, ¡ay, Señor! Tenemos unos pulmones grandes y fuertes, y gracias a eso el Señor nos administra el aire que respiramos. Son verdades, y funcionan y nos ayudan a seguir vivos. Cuán bonita es la palabra cuando nos dice, ¿no?, que también es tan cierto, y las alabanzas tan cierto como el aire que respiro, ¿no? No lo vemos, pero bien que nos sirve. Algunos que confesaban de no creer en Dios porque no se ve, y tú tienes inteligencia o tienes cerebro, pues tampoco se ve, ¿no? Entonces, si por tu lógica Dios no se ve, pues tú no tienes cerebro, no tienes inteligencia. Entonces, obviamente hay cosas que el Señor no nos permite ver a simple vista, pero que están ahí y nos dan el gusto de que funcionan completamente. Los huesecillos en el oído, muy chiquitos, pero si una persona recibe una lesión, un golpe, puede caer hasta el suelo, perder el equilibrio, por un pequeño huesecillo, muy chiquito. ¿Cuánta importancia le da el Señor a todos los miembros? Diferentes, pero muy importantes, en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, debes de valorar en justa y amar en justa medida tanto tu cuerpo, tu vida, como la de los hermanos, porque son el cuerpo de Cristo. Amén. El tercer punto es compartir los dones que el Señor te ha dado. Y de ahí vámonos del versículo 6 al 8, ¿me apoyan? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, profecía, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, siguiente, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, el que da ánimo, en exhortar, el que reparte, el que tiene para brindar a los demás, el que preside, el que liderea, el que va apoyando y jalando a los demás o abriendo camino, con solicitud, con amabilidad, con cordialidad, rápido y pronto para hacerlo, el que hace misericordia, que se detiene a ver cuáles necesidades hay en el camino, lo hace con alegría, no de, ya vi otro necesitado, no se van a acabar, ¿no? La actitud del cristiano no tiene que ver con eso. Nos dice, tienes que tener ese talento y ese don, y hay algunos que ese talento y ese don como que lo han guardado, ¿sí? Tal vez no venía con el Espíritu Santo cuando lo recibió. No, sí viene, entonces hay que dar con alegría, demos con alegría. Me encanta. Desde aquí se ve tan maravilloso cuando todos sonríen. Qué bueno es el Señor. Entonces, aquí resumimos esta parte, hay dones. En cuarto lugar, el cristiano también se inclina a buenas actitudes, con buenos valores, con buenos principios. Principios como, aún los no cristianos conocen ciertos principios, y en las clases de ética y filosofía y etcétera, te dicen los valores universales, amor y bondad. Bueno, pues eso, el apóstol Pablo, que llegó a hablar a gente que conocía de los temas, vemos el versículo, por ejemplo, Romanos 12, 9 y 10. Bueno, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Tenemos que seguir principios que rigen nuestras vidas de bondad, cosas buenas. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Principios de amor universal, valores muy importantes. No puede faltar en el equipo del cristiano sus valores, inclinados al amor y a la bondad. En quinto lugar, y si me llego a perder en los numeritos, diré la siguiente, ¿vale? El cristiano es resiliente.
Esa palabrita la sacaron mucho en la actualidad en la cuestión psicológica para las personas que pasan por dificultades y que le echan ganas y salen adelante. Pero el Señor ya nos decía de estas cuestiones, de las dificultades. Lo vimos, por ejemplo, en el estudio anterior, Pablo y Silas en la cárcel. Y ellos estaban, ay, pobrecito de mí, estoy solo, nadie me quiere, todos los de afuera me odian, mejor me como un gusanito. No estaban así. Ay, Señor, gracias por tu gracia. No estaban en esa actitud. Ellos estaban perseverando, dando cantos. Su corazón estaba gozoso. Eso es resiliencia, que a pesar de las dificultades y las adversidades, tú puedas seguir adelante. Pablo y Silas en la cárcel. El cristiano se goza en su esperanza a pesar de estar sufriendo tribulaciones constantes. Romanos 12:12. En lo que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Confiamos en el Señor? ¿Vienen dificultades? Pero tú confías y sigues clamando y pidiendo al Señor. Tu oración es constante. Qué hermoso. También vimos, por ejemplo, Romanos 8:35. Y sí había muchas cosas: la tribulación, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. 38 y 39, por favor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Ya lo leíamos, ¿no? Todo eso no nos derrota a los cristianos. Somos resilientes. ¿Se vienen cosas difíciles? Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El carácter debe de ser también humilde, y lo enfatiza en el verso 12-16, por favor. Hace como que una breve pausa y nos regresa a que debemos de estar nuevamente unánimes, asociándonos con la gente humilde. Si ves que hay alguien soberbio en tu camino, no te juntes con ellos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y bueno, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos vamos para allá? No seas sabio en tu propia opinión. Ay, no me va a pasar nada, es que ellos se dedican a hacer tales cuales cosas. No. Mejor regresa y júntate con la gente humilde. El Señor quiere un corazón humilde, contrito y humillado. Pero bueno, sigamos. En sexto lugar, el carácter del cristiano es empático. Y estas palabras no sé por qué se me vinieron tanto. Yo quisiera a veces descolgar algunas cuestiones del trabajo, pero se utilizan mucho en nuestros días en el ambiente laboral, en mi ambiente laboral. Y muchos dicen, no, que es ponerte en los zapatos del otro, y así como que lo dejan. Y va un poco más profundo. Va por ejemplo, si es un niño chiquito y tiene que alcanzar algo alto, si tú estuvieras de ese tamaño, con sus recursos, con lo poco que tiene, viendo todo tan grande, ¿qué harías con los recursos o la falta de recursos? ¿Qué harías con la mente? ¿Qué harías con la familia que tiene? ¿Qué harías bajo todo ese contexto? O sea, tienes que ir más allá de no solamente de pensar, pues está triste, pues casi le lloro con él, ¿no? Existían las famosas lloronas en algunos lugares para irle a llorar al muerto, pero pues no sienten de corazón. Realmente no lo sienten de corazón. Entonces, no es ser simpático y imitar los sentimientos del otro, es ir más allá. El cristiano se involucra en la necesidad. Versículos 13, 15, perdón, ¿dónde me quedé? 16, ok. Se goza con los que yo, ok, 16, no el mes. Y 15, antes era el 15, por favor, me adelanté un poquito. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahí sí el Señor nos dice, pero nada más por imitación. Tenemos que ir más profundo. Aunque aquí parece muy breve, por eso daba ahorita la ligera explicación del carácter empático, que el dolor se asimile
o trate de llegar a lo más profundo, ¿vale? Siguiente, dice, bueno, también el famoso yo-yo, el que cree que todo lo merece, todo lo quiere, el que así debería de ser, pues va para afuera. En séptimo, si bien vamos con los puntos, el carácter del cristiano no es vengativo. Ay, aquí no hay de esos, ¿verdad? Que me la hace, me la paga. No vinieron. ¿No? Vamos a hacer los domingos. Versículo 17, por favor. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Ay, es que me la hizo y el que me la hace me la... No, mi hermanito. Es que me torció la boca y yo se la enderezo. No, mi hermanito. No y no. No paguen mal por mal. El Señor no lo pide. No pagues mal por mal. Muy bueno. En cuanto dependa de vosotros, versículo 17, si es posible, en cuanto dependa de ti, mantén paz con todos los hombres, con todas las mujeres. Muchos dicen, quítale la J a la mujer y mueres. No, las mujeres no son contienda para el varón. No somos sexos encontrados, la famosa guerra de los sexos. No, debes de estar en paz con todos. Es tu mujer, es tu ayuda idónea. Debes de tener ese amor con ella, con tus hijos, en buena sujeción. Porque cuando muchos papitos nos decían antes, respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no nos decían la parte B. Y padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Debemos estar o de llevar la fiesta en paz, ¿vale? Con todos. Es precioso el Señor. Entonces el carácter del cristiano no es vengativo. Versículo 20, por favor. Es más, te pide hacer o dar un pasito más adelante. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Va a reflexionar, va a pensar qué está haciendo. Las ascuas, los fueguitos, los carboncitos encendidos aquí, son esas ideas de yo le hice un desprecio y él me brindó un taco. Yo tenía una necesidad, cuando él la tuvo yo no le ayudé, y cuando yo la tuve fue el primerito que vino, mejor que la familia muchas veces. El cristiano puede actuar así con el prójimo. Dice la palabra, más vale el amigo cercano que el pariente lejano. Tú puedes ser de ese carácter bondadoso con los demás y hacer esta milla extra, este poquito más. No solo estoy en paz, sino que te ayudo, ¿vale? No seas vencido con el mal, no, vence con el bien y el mal. Hasta aquí algunas de las características. Voy a brincar, si me pueden poner la imagen de la patrullita por ahí, porque en el capítulo 13, quiero irme rápido, está bien guapo el policía de arriba, guapísimo. Si alguien lo conoce, ya no trabaja en la policía, pero qué guapetón está. En fin, cuando ven una patrulla, cuando ven a un oficial, por ejemplo, muchos de ustedes, ¿qué piensan? No lo digan, nada más. Recuerda, ¿qué piensa la mayoría de la comunidad, de la gente? No me protege, basta. Se van a la primera imagen que había puesto del puerquito. Porque bueno, no me va a proteger, me va a robar. En fin, ¿no? No tiene estudios, y etcétera, si les cuento así. Aquí lloramos, ¿no es cierto? Curiosamente, el apóstol Pablo, en esta siguiente característica, sería la octava, nos pide, es muy importante, la imagen de las autoridades, cómo las vemos, cómo las tratamos. Versículo 1, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que por
y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo también veía líderes, jefes corruptos, y yo decía, ay Señor, ¿yo qué hago aquí? Ora por ellos, ora por ellos. Y yo, ay Señor, no quiero salir a la calle con ellos. Bueno, te vas a quedar. Y curiosamente, en alguna de mis peticiones de oración, también otro testimonio de vida, en algún momento, por los horarios, también los policías se adormilan, y me tocaba en las noches ir, cuando me tocaba el turno de noche, ir con un policía, que por cierto fue el que cubrió al famoso Benito de Vecinos, pero bueno, era de sus escoltas, pero esa es otra historia. Él me tocaba de compañero, y en alguna ocasión le dije al Señor, no quiero salir, no porque él fuera corrupto, él se portaba más o menos bien, pero yo le dije al Señor, algo está pasando, algo siento, ayúdame Señor, dame la respuesta. Y faltó la secretaria del Tecali, y me dijeron, César, pues te toca, ¿qué? Ser la secretaria. Y yo, ¿qué? No vino esta muchachita, se enfermó, te toca a ti. Está bien. El compañero se quedó dormido, no hago la historia tan larga. La patrulla quedó aplastada del lado del copiloto, quedó completamente deshecha y solamente se salvó el conductor. De donde se deshizo la patrulla, que chocó con un camión torto, era donde yo tendría que haber ido sentado. Ellos muchas veces están cansados, desvelados, muchas veces los han menospreciado, les han dicho hasta lo peor, ¿quién te invitó a venir en un pleito familiar? O los perdonan, se perdonan entre ellos, y después el policía se abuso de autoridad, y etcétera, etcétera, mucha difamación. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Todos ellos también son seres humanos que aman a Dios y que también pueden ser tocados por Dios. Y hay algunos que ya están recibiendo al Señor, entonces pues que actúen conforme a la justicia de Dios. Perdón por hacer ese break. Pero bueno, la palabra nos dice, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, también hablemos de los jueces, ahí ya tiene que ver en una cadena más alta, no están para infundir temor, sino para hacer el bien, sino al malo, al que se porta mal es al que realmente le debiera de hacer dar miedo, estar bajo la mirada de la autoridad. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y eso siempre se las ha dicho a muchos. Si no debes nada, muéstrate tan normal, natural, identifícate, pues se acabó. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay muchas leyes y reglamentos. El cristiano no puede faltar a las autoridades. Sería pues un pésimo testimonio. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo. Muchos dicen, pues porque mi mamá me pega desde chiquito, ¿no? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No, porque me van a pegar. No, espérate, no solamente es por eso. Toma conciencia. ¿Por qué, por ejemplo, no metes las manos a la lumbre? Pues porque no te debes de quemar, ¿no? Tenemos que reflexionar más allá, porque el Señor nos pide respetar la autoridad. Continuamos. Número 10, si bien voy. El cristiano comprende que cumplir el mandamiento de amar al prójimo, ya hablábamos del amor, pero lo comprende en sus diferentes expresiones. ¿Cuáles son estas expresiones? Verso 13. Paguen a todos lo que deban. Bueno, esto era un poco interesante, un intermedio antes. Sí tenemos que pagar. El cristiano no debe de ser de los que pide prestado y no paga. No me lo brinco, es importante. Ahora sí, continuamos. Y en el verso 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. El cristiano camina en luz, no en tinieblas. Brincaré un poquito más. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, para no contender sobre opiniones. Híjole,
A mí me recuerda cuando escucho a dos hermanos estar discutiendo hasta en los chats. Había un grupo que se llamaban Las Ardillitas de Lalo Guerrero y hacían la parodia entre los personajes de que uno discutía por todo y peleaba. Le decían Pánfilo peleonero. Híjole, luego aparecen unos pánfilos por algunas iglesias, me han contado, que en esta creo que no hay, pero aparecen discutiendo por todo y contendiendo por todo, y es que yo tengo la razón, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquello, yo pienso que es así, y Pánfilo peleonero. ¿Habrá pánfilos? No me invites, guerrero. Son bíblicos los pánfilos de aquí. Qué memorias, ustedes disculpen. Pero es interesante. Es importante no discutir en opiniones. Recibir al débil en la fe. Hay personas que van creciendo y van madurando conforme van llegando al conocimiento de la palabra del Señor. El Señor nos dice, nos aclara, nos trae luz en sus mandamientos, en estos deberes, todos estos deberes cristianos. Entonces, ¿por qué discutir? No discutamos, porque después de las primeras discusiones hay muchas más. Lolita 1-1, Luchita, perdón, 1-1. Se me vinieron muchos, pero no hay peor lucha que la que nos hace. Continuemos. Entonces, no peleemos, no discutamos, no estemos metidos. Hay muchas razones por las cuales el pueblo de Dios estaba peleando, de la iglesia, de los romanos. Comida, bebida, que si debemos de comer esto, que si es impuro, que está prohibido, que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el verso 3, perdón? Romanos 14:3. El que come, no menosprecia al que come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién lo recibió a cada uno desde donde venga? Dios. Lo veíamos, es para el gentil y para el creyente, es para el judío y para el inconverso aprender todas estas cosas. El que no conocía de Dios, ahora ya conocemos. Entonces todos sin excepción algunos venimos con ciertas cuestiones y estamos acostumbrados a veces a dejarnos llevar por esto de qué está comiendo el otro, qué está haciendo. Alguna vez escuchaba también al pastor Armando Alducin hablando de estos temas, ¿no? De la comida y la bebida. Pero, bueno, dije, no tengo problema, no tengo ciertas cosillas. Y curiosamente apenas este fin de año recordé el mensaje de esto de que el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Unos pacientes me regalaron una botellita color verde y la tengo todavía guardada, la iba a traer aquí para mostrarles. Parece de champán, era jugo, pero me la dieron en una especie de como cuando te dan un regalo, una tablita, la botellita, unas frutitas y el moñito en una de celofán con un moño. Y dije, cuando dijeron, tenga, diga esto para usted, lo primero que pensé, yo solito me condené. Dije, van a pensar que soy un borracho donde me vean con la botellita esta chiquita. Dije, pero van a pensar que el hermano César ya se va a ir a festejar la Navidad. Dije, me estaba condenando yo solito. Dije, la gente va a ver. Pero yo me imagino que a los mismos pacientes vieron que me habré puesto pálido mi expresión, que sí soy bastante expresivo. Entonces me dicen, venga, no es de alcohol, es un jugo. Y descansó mi alma. En serio que descansó, porque la bolsa era transparente y se ve la botella. Y dije, válgame. No. Pero muchas veces, los inmaduros, si te ven con una botella de esas, no van a decir, se la regalaron, ¿no? Van a decir, un hermanito le gusta embriagarse, no del Espíritu Santo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, sí, pero no miedo. No debemos de condenarnos por lo que estamos haciendo. En el caso de los romanos, era por las tradiciones y la cultura. Y aquí me voy a salir un poquito para ejemplificar también.
Muchos de nuestros hermanos que salen a misiones a diferentes partes del mundo llegan a ciertas culturas y ahí, por ejemplo, un tipo sake, por ejemplo, en las culturas asiáticas, pues es una bebida que te dan, pero no lo hacen para embriagarte, porque es lo que la tierra les da, lo que cultivan ellos o lo que ellos tienen para beber. Y muchos de los hermanos que en algún momento les han despreciado este tipo de alimentos, pues ya no son recibidos, porque ellos se los dan con el sudor de la frente y con el esfuerzo que les ha costado conseguir el alimento. Y muchos dicen, no, comer esa como tipo carne de cerdo, de rata, no sé qué sea, y les hacen asquito, no se han preparado para esos momentos. Entonces también había una cultura enorme de diferentes pueblos y naciones en Roma, que era la capital, pero venían pueblos desde Macedonia, Egipto, en fin, venían de diferentes partes. ¿Qué nos quiere decir la palabra? En este contexto, no ahorita es de come todo lo que quieras, no te va a pasar nada, no, tampoco, eso se llama gula. Se trata de tener cuidado, pero también respetar. El que come, pues tal vez por tradición. Aquí comemos tortillitas, vamos a otro lugar y vamos a tener que comer tortilla tal vez de harina, y tal vez en otro no hay tortilla y hay pan. Entonces, no estén peleando, les decía el apóstol Pablo, no estén discutiendo por estas cuestiones. Versículo 6, por favor. La parte B dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Si fue un venadito lo que me permite comer, gracias a Dios. Y el que no come, para Dios no come. Si me tocaron pues puras legumbres, le damos gracias a Dios. En la cultura y de donde venga cada uno, porque muchos de ahí venían, o sea, venían de diferentes tierras. Versículo 7. Aquí era prohibido tomar Coca-Cola. Por Pues eso te llevamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Para quién hacemos y damos gracias por todo? Para Dios, para el Señor. Lo que el Señor te brinda de alimentos, vamos a dar gracias a Dios. A veces te lo va a dar algún vecino, que no es cristiano. Y también eso puede ser un gesto, o como este regalito de la botella, puede ser un gesto de amabilidad. Así, me vieron mi carita de espantado, pues algo pensaron, pero ¿cuántas veces tal vez el vecino sí quiere hacer algún tipo de relación sana y te trae algún detalle, ¿no? Y debemos de tener cuidado también, porque hay algunos que te dan una sábila hasta con moñitos, ¿no? Entonces dices, bueno, le quitamos los moñitos, me quedo con la sábila y ahí vemos. Pero debemos de consagrar todo para el Señor. Es consagrarlo para el Señor. Versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o muramos, del Señor somos. Verso 10. Otra vez el énfasis en un estudio que nos había dado el pastor, no ser jueces. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién sabrá detrás de todo con qué intención hacemos todo esto? Solo el Señor. No sé, yo no te voy a juzgar. Si te veo con algo, vamos a platicar, vamos a ponerlo en manos del Señor y vamos a seguir. Ya casi terminamos. Verso 11 nos dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua que confesará a Dios. Verso 15a nos dice, ahora el verso 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. El verso 15 nos dice eso. Si tú por ese juicio que estás teniendo con el alimento, con la comida, con la bebida, el otro se pone achicopalado, como diciendo, híjole, pues yo nada más había comprado esto, pues porque lo tenía que comprar para la cena de Navidad, o tenía que llevar esto, pero ya se siente despreciado, rechazado, debes de tener cuidado. Cuida el corazón, porque regularmente te lo pide el Señor, de los nuevos, de los inmaduros, del débil en la fe. Empezábamos este capítulo. Entonces, por ellos debes de tener cierto cuidado. No es que de todo nos tengamos que estar cuidando. Nosotros bendecimos los alimentos que Dios nos da, pero el débil puede malinterpretar. Entonces debemos de tener cuidado por ellos.
Verso 17, si se pueden. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Lo que tú hagas, vas a tener paz. Lo que tú comas, vas a tener paz si lo consagras para Dios, sea lo que sea. Verso 19. Así sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya casi vamos cerrando todo esto. Vamos a hacer que los demás hermanos crezcan, que se edifiquen, que no se queden chiquitos, enanos, en obra negra. El cristiano no se queda en pedacitos y después a ver que venga el Espíritu Santo. No, nosotros mismos ayudamos a que siga creciendo. Verso 21. Nos sigue hablando de no comer carne o beber vino para que tu hermano tropiece. O sea, ten cuidado, no es porque tengas que cuidarte de la comida, no es lo que entra a la boca, sino el corazón. Debemos de tener ahí más cuidado. Verso 22b. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo que estás haciendo es para el Señor. Sí, y dices, adelante, no hay problema con esto. Continuamos, ¿vale? Y bueno, aquí hablamos nuevamente de las tradiciones judías. Les decía, ellos hablaban, por ejemplo, del cerdo y otros animales impuros. Bebidas, ellos lo tomaban algunos como brebajes o pócimas. Vamos a orar para que lo que nos den de alimentos a donde quiera que vayamos, a los que van a ser misioneros, que declaramos que de aquí van a salir algunos, a compartir a otros lados, tal vez sea otra colonia, tal vez sea otro continente, pero el Señor sabe, ¿vale? Entonces voy cerrando esa parte. El capítulo 15, vamos a hacer otro santo cualitativo, porque queríamos acabar con el libro de los Romanos, y no sé si él ha acabado con nosotros, pero gloria a Dios porque nos está transformando. Versículo 15:1 nos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 1, ahí está. Capítulo, espérame, ya me fui al 13, 14, 11, 16 al 24. Me gusta mucho, me había brincado el capítulo 11, pero en el capítulo 15 ya nos empieza a hablar de esta parte de soportar a los débiles. Nos habla del gentil, del creyente, del judío. El Señor nos muestra, me pueden poner la imagen del árbol del olivo. Quería ponerles pues un video corto cómo el Señor tiene la delicadeza, la calma, la paciencia de decir, algunos, los que no creyeron en Cristo, compara el árbol del olivo con Cristo, las ramas al pueblo de Dios y injertos a todos aquellos gentiles. ¿Qué ocurre? Que algunas de esas ramas fueron quitadas por no confiar en Jesús, y que los gentiles sirven como un medio para que los otros reconozcan que la gloria de Dios y que la adopción es por fe. Somos herencia por la fe de Abraham. Entonces nos da toda esta enseñanza, el capítulo 11 del 16 al 24. Ahorita no lo vamos a ver todo a profundidad. Romanos 15, 9b, por favor. Pero sí es muy importante que veamos que no son extraños, no son ajenos los hermanos injertados, o sea, nosotros, los gentiles, venimos al conocimiento del Señor y Él nos adopta y somos parte de Cristo, tanto ellos como nosotros. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El creyente, por ejemplo, el pueblo de Dios, como era el apóstol Pablo, alaba al Señor junto con todos aquellos de las otras naciones que creyeron en el Señor. Entonces es muy bonito ir viendo este deseo de Dios de tener a aquellos. Aquí nosotros también debemos de tener ese amor, de seguir evangelizando, de seguir injertando
nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. Verso 15, verso 10, 11. Otra vez se dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. 11. Magnificarle todos los pueblos, alabarle todos los gentiles. Verso 12. Y él que se levantará a regir los gentiles esperan en él. O sea, ¿cuántas veces nos habla en ese solo capítulo? Y nada más agarré las palabras clave porque es algo importante que el Señor quiere remarcar. Tienen que seguir llegando nuevos creyentes al conocimiento del Señor. Verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Pablo sabía la misión a la cual le había llamado el Señor. La pregunta es, mi hermano, ¿tú sabes cuál es la misión de tu vida a la cual te ha llamado el Señor? No es muy diferente. Pablo por algo lo compartía en esta carta. Él decía: para ser el ministro de Jesucristo a los gentiles, así como llamados a ser santos ustedes también, a administrar el evangelio de Dios y a administrarlo a los gentiles, a todos los que sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ellos son una ofrenda para Dios. Entonces tenemos que seguir brindando esa ofrenda nueva. Tú, mi hermano, contribuyes a que ese humito de la ofrenda siga delante de la presencia de Dios. Allá afuera hay muchas personas que necesitan conocerlo. Son esa ofrenda. Esa es una forma práctica de llevar el evangelio. Ahorita estamos estudiando esto, el último momento. No solamente es con mi vida, con el prójimo, sino también en cuestión de un plan evangelístico. Verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, porque hay algunos que como que se quieren robar a los miembros de otras iglesias. No se trata de eso, se trata de dar a conocer al que no conoce. El 20 nos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio a donde no hubiese sido nombrado. Versículo 21. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Apenas platicaba con el pastor, tuve la dicha de saber cómo fue que llegó a Cristo, y hubo personas que estuvieron ahí, ya sea con un volante, yendo hasta donde él estaba. Y muchos de nosotros fuimos invitados por alguien, tal vez ya no esté, pero que fue el instrumento que Dios utilizó para que nuestras vidas conocieran del Señor. Demos gracias por esas vidas. Querido hermano, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos te va a impulsar a salir de tus cuatro paredes, a compartir a toda criatura sobre el Evangelio, que es poder de Dios. Ya lo habíamos estudiado. Descubrimos en este estudio, ya vamos, casi, no sé qué tanto me extendí de más, pero de los capítulos 1 al 3, que todos los seres, judíos, gentiles, etcétera, etcétera, estábamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron, según el 3:23. Vimos la justificación por la gracia, de los capítulos 3 al 5. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vimos la necesidad de un cambio genuino, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el punto cúspide de la carta a los Romanos, entre los capítulos 6 al 8. Y por último, este cuarto momento, el 9 y el 11 me lo salté un poquito del plan de Israel con los gentiles, pero lo integramos. Y en esta vida práctica de los capítulos 12 al 16, la transformación de la mente que nos lleva a vivir como sacrificio vivo, mostrando amor, humildad, sumisión a las autoridades, compartir el evangelio, una aplicación práctica. El Señor no te quiere sentado nada más. Él te ha llamado con algún propósito, te ha dado dones, talentos, recursos. Todos los que estudiamos el día de hoy te ha enseñado cómo,
te ha dado su Espíritu Santo, te da su palabra para que sepas el camino. Romanos nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hemos reconocido la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. Hoy en día confiamos totalmente en su gracia, que a pesar de tribulación, angustia, hambre, etcétera, etcétera, su mano nos sostiene. Esta carta se considera una columna del Nuevo Testamento, donde las verdades sobre la teología del cristianismo son ministradas, profundizadas y llevadas a la vida práctica. Capítulo 16, por favor, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Nos pide tener cuidado. Y el último versículo de Romanos, creo que es el 20, ahí lo tenemos. El 27. Inclinen sus rostros, mis hermanos, y hagamos la oración al Señor. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar a profundidad todas estas verdades, principios, 4 momentos principales y muchas verdades que nuestro corazón necesitaba aclarar. Gracias por darnos el corazón dispuesto a escuchar tu palabra y a obedecerla, a aprender, Señor, a reconocer el pecado que moraba en nosotros, a reconocer tu gracia y tu salvación, tu justificación, Señor, a vivir una vida en Cristo y a vivir una vida